Grupo Parlamentario Aragonés. Gracias, señora presidenta. La proposición no de ley, aparte de algunas afirmaciones que se han vertido insidiosas, hirientes, ha sido una proposición de ley buscando lo que se ha conseguido, el consenso. El Estatuto de Autonomía fue trabajado, debatido, consensuado. Y esa disposición adicional, el Congreso de los Diputados de entonces la apoyó por gran mayoría. La Ley de Aguas y Ríos de Aragón, uno propone, como ahora hay leyes que propone Podemos, y si se aprueban por todos, las hacemos nuestras. Y en este caso, la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, si la soberanía del Partido Socialista, el Partido Popular y los partidos de Chunta no hubieran decidido que saliera adelante, al cajón y se acabó. Y así funciona esto. Ahora, cuando va uno por una carretera y vienen todos los coches y ustedes dicen, todos van en contra. No, los que van en contra van ustedes en dirección prohibida. Y están rompiendo un consenso histórico en estas Cortes. Claro, léanse el decreto que hábilmente se ha aprobado sobre la sequía con enmiendas del Partido Socialista para que entre el euro. ¿Saben lo que proponían estos señores? Que haya cesión, señora amiga mía, que haya cesión de usos que el Gobierno y el Partido Socialista decía excedentarios en las cuencas. Estos ponían una coletilla entre cuencas. Señora Aliaga, vaya terminando, por favor. Bueno, ahí está el resultado. Unos van en dirección contraria. Gracias, señora Aliaga. Grupo Parlamentario Podemos.